Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo, siga leyendo por favor el verso 6, serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces, dice el versículo 7, el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Versículo 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Por favor, tome su asiento si es tan amable. Así vamos a orar sentaditos por la palabra. Una cosa es orar para bendecir a alguien, como a la familia, la cual pasó aquí al frente. Padre, en esta hora, Señor, coloco en tus manos la vida de cada familia, la vida de cada persona que hoy, Señor, tú has hecho posible que esté reunido con nosotros acá en este recinto, en este local donde tu iglesia se reúne. Pido la bendición de tu palabra, pido que nos des sabiduría, pido que nos des autoridad para poder hablar con denuedo respecto a la temática que vamos a desarrollar. Espíritu Santo, abre los corazones, redargúyelos de pecado, convence tú la vida del hombre, que ellos mismos abran los ojos y se den cuenta de cuán grave es su situación, la cual están viviendo fuera de tus caminos. Añade en esta hora también los que un día estuvieron perseverando, estuvieron, Señor, sirviéndote en tu obra, pero que ellos se fueron enfriando de manera paulatina hasta regresar al mundo de donde tú nos habías sacado antes. Pero pido misericordia, pido tu gracia, para que hoy, Señor, vuelvas a los descarriados a tu redil. Invoco, Señor, tu nombre también, porque hay tantas personas con diversos tipos de necesidades que necesitan una intervención tuya. Extiende tu mano poderosa para que hayan sanidades divinas. Extiende tu mano también para que aquel Señor que está necesitado en lo económico, tú en tu favor suplas. Y a la vez también aquellas familias que tienen problemas, tú restaures a cada familia. Da fuerza, Señor, en el nombre de Jesús al débil. Y bendice, Señor, a las personas que a esta hora nos están viendo a través de las redes sociales, y los que están oyendo este mensaje a través de la radio, Señor. Bendigo en el nombre de Jesús esas vidas, y te alabo y te bendigo a ti, Señor, y te doy las gracias por todo lo bueno y maravilloso. Por Cristo Jesús, amén. Al encontrarnos aquí con lo que hemos compartido en estos versículos,
se está hablando directamente de los hijos de Israel, es decir, de Israel mismo. Y si se habla de Israel mismo, hermanos, dentro de la misma historia, se nos ubica en qué condición estaban ellos en este momento. Según los que escriben comentarios bíblicos acerca de estos versículos, explicándolos de manera más literal, algunos de ellos mencionan que Israel ya estaba a punto de ostentar el tan grande privilegio de poder entrar en la tierra que fluía leche y miel, es decir, la tierra de promesa. Ya casi estaban terminando prácticamente los 40 años de estar caminando en círculos, 40 años. O sea, ya estaban a punto entonces de entrar. Pero al observar la historia, uno tiene que ser también muy específico con respecto a lo que uno va a desarrollar y a transmitir también, porque si ya estaba a punto de culminar los 40 años de caminar en forma circular, de estar dándole vuelta a la misma tierra, al mismo territorio geográfico, ellos, hermanos, no les hubiese acontecido esto de estar dándole vueltas a cada momento, circulando el mismo sitio geográfico. Si ellos hubiesen sido personas diferentes, según los mismos comentaristas bíblicos, para poder llegar desde el sitio donde ellos habían salido hasta la tierra de promesa, únicamente tenían que transcurrir 11 días. O sea que en 11 días ellos hubiesen estado pisando la tierra prometida. Pero por las características impregnadas en ellos de esclavos, porque siempre las mantenían, eso mismo no les permitía que ellos tomaran posesión de la tierra de la promesa. Cuando uno ve las características de este pueblo, yo le dije hace unos segundos atrás, de ver la condición en la cual estaban, en su posición era muy lastimosa, porque a pesar de haber sido sacados de la esclavitud faraónica, uno puede apreciar entonces que ellos fueron libres físicamente, dejaron de ser esclavos físicamente, pero espiritualmente ellos seguían siendo esclavos. Ellos seguían viviendo de los recuerdos del pasado. Ellos seguían, hermanos, siendo personas no agradecidas con Dios. Seguían siendo personas que todavía estaban esclavizadas del pasado, del recuerdo, del estilo, del tipo de vida que antes habían vivido. Entonces esto mismo los hacía reaccionar en un comportamiento que no era coherente con el propósito de Dios. Ahora, las características que ellos presentaban de que no habían sido liberados espiritualmente, sino físicamente, es que eran personas que murmuraban por todo. Y ahí entonces, eso fue lo que les afectó a ellos. Murmuraban, personas que siempre estaban ahí quejándose. Y eso, hermano, eso que se denotaba como característica de que ellos seguían siendo esclavos, no dudo yo en lo que voy a decir. Estas dos cosas son las que se dan de manera continua en los diferentes templos evangélicos. Es decir, en los templos donde la iglesia evangélica se reúne y que se identifica con un rótulo, no importa cómo le ponga, ¿verdad? Pero se identifica con un rótulo. Existe eso, la murmura y la queja, que son dos características que hacen denotar que la persona sigue siendo una esclava y no es agradecido con Dios. Entonces, si estaban ellos en esta condición, hablando de Israel de manera literal,
hermano, ellos mismos iban como a poner los paradigmas de las barreras de no tener tan grande honor o privilegio de entrar a la tierra de la promesa. Porque un escritor decía las siguientes frases: de uno depende, de uno, en la reacción que un ser humano tenga delante de Dios, depende si las bendiciones se estancan o las bendiciones fluyen. Y esas son expresiones muy sabias, porque si una persona reacciona en obediencia delante del Señor, entonces las bendiciones fluyen, porque de acuerdo a lo que dice la Escritura, dice que Dios honra a los que le honran. Pero si alguien reacciona de manera negativa y dice, un ejemplo así, el más vívido, voy a renunciar a la obra, ya no voy a seguir hablando de Cristo, me voy a sentar mejor. Y entonces ahí lo que sucede es un ejemplo sencillo, ¿verdad? Es que usted está reaccionando de manera negativa contra Dios, no contra el pastor ni contra los hermanos, sino contra Dios quien lo salvó, porque Dios quien nos salva. Entonces, cuando alguien reacciona de esa manera, claro, pueden haber otro tipo de experiencias negativas, pero esa es la más sencilla que yo pongo. Entonces, esa persona lo que está haciendo en esa reacción negativa es que las bendiciones se estanquen para su vida. Así es esto mismo. La reacción del pueblo de manera negativa, sus murmuras, sus quejas, iba a suceder que ellos tuvieran ese obstáculo de no entrar a la tierra de la promesa. Por eso, hermano, ahora que he dado la introducción, vamos a observar a la luz del desarrollo el comportamiento de este pueblo. Veamos el primer versículo, entonces, que es el verso número 4. Dice: después partieron del monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y dice que mientras caminaban, se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué dice que sucedió? Se desanimó. Ahora, para que Israel se desanimara, o para que alguien se desanime de manera independiente, tiene que haber algún suceso, hermano. De igual manera, para que alguien esté alentado, tiene que haber algún suceso positivo. Si alguien es bendecido, eso lo empuja para estar animado. Pero si a alguien le ha acontecido algo negativo, entonces somos seres humanos y cualquiera atiende que si solamente está recibiendo lo negativo, lo negativo, lo negativo, claro, nuestro cuerpo va a reaccionar. Y máximo si una persona es esclava espiritualmente, su reacción va a ser de manera incoherente en contra de Dios. Entonces, como ellos sufrieron desánimo, de acuerdo a lo que dice el texto acá, número 4, se desanimaron, se desanimó el pueblo por el camino. Entonces, vamos a ver en los demás versículos la consecuencia o la raíz del por qué ellos se desanimaron. Dice el verso número 5: y habló el pueblo contra Dios en ese desánimo y contra Moisés. Y vean ustedes lo que dicen las demás expresiones. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Ahí viene la consecuencia, es decir, perdón, la raíz del desánimo. Dice: pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ahí está en el versículo 5 de manera clara. O sea, alguien no puede desanimarse por así nomás. Tiene que ver la raíz. Y si ese desánimo continúa, entonces van a haber consecuencias. Pero la raíz ahí está. Claramente ahí lo dice.
no hay agua. Estaban en el desierto, ¿verdad? Tenemos fastidio de este pan liviano. Dice que cuando uno busca un diccionario, usted puede buscar un diccionario teológico o un diccionario, hermano, común y corriente. La palabra fastidio es la palabra odiar. Grábeselo de memoria. Se lo voy a volver a repetir. La palabra fastidio significa de manera literal odiar. Entonces, cuando ellos dicen que tienen fastidio de este pan tan liviano, entonces si uno pone la palabra de manera literal como está, como lo da a conocer los diferentes diccionarios, o como lo da a conocer la connotación en el hebreo original de la Biblia, ellos están diciendo: tenemos odio de esta comida, de este pan. Eso es lo que dan a entender. Aborrecemos este pan. Hombre, hermano, esto que ellos están diciendo aquí, y por lo cual ellos están desanimados, eso que están diciendo es pecado. Es pecado. Es como que si nosotros, hermano, nos quejáramos por las bendiciones que Dios nos da en la alimentación diaria. Ven que usted de repente en la mañana dijera: odio este café que me han dado, odio esta quesadilla. Seguro se lo creo, otra pide. Los que están bien panzones. Pero si se le ocurriera decir algo así: estoy fastidiado por estos frijoles, sepa que la expresión que está diciendo es: aborrezco, odio esos alimentos. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que aprender, porque este es nuestro espejo. Es nuestro espejo. Lo que este pueblo hizo o habló, no tenemos que hacerlo nosotros. Todavía tuviésemos justificación si no tuviésemos un espejo. Pero todas estas experiencias desagradables que sucedieron en el desierto y que en las cuales este pueblo estuvo involucrado, tienen que servirnos a nosotros de experiencia. Por eso es que, ¿qué es lo que hacemos cada vez que vamos a desayunar? ¿Ah? Es darle gracias a Dios por el huevito frito que usted se va a comer en ese ratito. Y si es en el almuerzo una sopa de chipilín y no lleva ni algún pedazo de pellejo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es darle gracias a Dios por la sopa de chipilín. Y si hay que comer los 3 tiempos frijoles, hay que darle gracias a Dios por los chojolitos. Y si comemos otra vez frijoles en la cena, sonría con los mollejos en los dientes y dele gracias a Dios, porque Dios quien nos da la provisión diaria. ¿Sí o no, hermanito? Es Dios quien nos da la provisión diaria. Por eso es que el mismo Cristo, el mismo Dios que asimiló una naturaleza igual que la nuestra, el Dios hecho carne, Cristo, aconsejó a quienes le seguían a él, a sus discípulos, y él mismo les decía que ellos, su comportamiento no tenía que ser similar al de los paganos, sino que tenía que ser diferente. Claro, el consejo para ellos es para nosotros, que no tuviésemos que tener afanes, que qué habríamos de comer mañana o qué habríamos de vestir. Si Dios viste los lirios del valle con hermosura y da de comer a los animalitos del campo y a las aves del cielo, cuánto más nosotros que somos hijos de Dios, ¿cómo nuestro papá habrá de olvidarse de nosotros? Jamás. Entonces, este principio tenemos que ponerlo en práctica. No renegar ni blasfemar. La palabra blasfemia lo que significa insultar. No insultar a Dios
ni insultar la comida. Ustedes ya han visto personas que cuando están enojados no comen. ¿Ah? Mire el que está a la par suya, porque todos pálidos andan y vienen diciéndole a un hermano, hoy no comí. Y yo me alegra cuando me dicen eso. Yo me alegro porque digo, está en ayuno. No, me dijo, no comí porque vengo enojado. Yo reacciono de esta manera y les aconsejo, porque está enojado usted. La comida no tiene la culpa. No tiene la culpa, los alimentos no tienen la culpa. Son nuestras acciones malas, no coherentes. Y no hay agradecimiento, porque delante de Dios uno tiene que ser agradecido. Entonces, vamos a ir aprendiendo principios que tenemos que ponerlos en práctica, porque eso nos ayuda el estudio de la Biblia, a no tener un comportamiento incoherente, inadecuado, o sea, que no se tiene que volver a repetir. Pero ¿por qué ellos se están aquí quejando? ¿Por qué ellos están diciendo que están aborreciendo este pan tan liviano y sienten fastidio? Porque cuando no hay un corazón agradecido, hay un comportamiento de este tipo. Siempre sepa y grábeselo aquí, métaselo en el disco duro de su cerebro y manténgalo en su corazón. Cuando alguien ya no tenga un corazón agradecido, siempre habrá de hablar tonteras, habrá de presentar estas características igual. Ahora, con esto usted está viendo entonces el por qué ellos no tuvieron el honor, que ya estaban a punto de entrar, porque ellos pusieron los mismos paradigmas, las mismas barreras. Hermano, uno puede esconderse de decir incoherencias, puede esconderse de los hombres. Y algunos que son tan pícaros que dicen, no hables muy fuerte porque las paredes tienen oído. Ese es un dicho inadecuado, porque hay que decir la realidad. Los metidos tienen los oídos puestos en la pared. Entonces, muchos se esconden, habla suavecito, máximo en las casas de Ciudad Real, que una pared es la que divide. O sea, no tenemos que cuidarnos o escondernos de los hombres. Quien tiene oído siempre para oír lo que decimos en lo secreto es Dios. Y de Dios no nos podemos esconder. Usted conoce los atributos de Dios. Para aquellos que se esconden, hay que decir suavecito las cosas y hay que decir que la comida no cae mal. Dios es omnisciente y Dios es omnipresente. Él sabe lo que estamos haciendo. Él sabe todo, porque Él está en todo lugar y Él lo sabe todo. A Dios no se le escapa nada. Pero aquí, esa queja, por ese mismo desánimo, va dirigido, como lo dice el texto 5, ¿verdad?, en contra de Dios y en contra de Moisés. En contra de Dios porque Él mandó a Moisés, y en contra de Moisés porque Él fue líder. Y ahí es donde presentan su queja. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. La queja. Todo mal agradecimiento, toda queja, porque la queja, repito, y la murmura es pecado. Es pecado. Todo esto que ellos estaban haciendo habría de traer su consecuencia. Su consecuencia. Porque todo pecado, porque la queja y la murmura es pecado, todo pecado trae consecuencias. La gente lo ve muy sencillo y dice, ay, dije algo que no tenía que haberlo dicho. Eso que usted dijo traerá consecuencias. Ese chambre que usted anda en la boca y lo anda extendiendo de un lado para otro va a traer consecuencias.
Ojalá que la consecuencia no sea que usted se quede mudo o que le corten la lengua. Así como en la época de la guerra, a un tipo lo sacaron y le pusieron aquí. Bueno, mi familia lo conocía. Y le pusieron aquí un rótulo que decía: lo descuartizamos por soplón. Ojalá que no le haga poner a usted algo así, ¿verdad? Toda situación incoherente en que los hombres actúen de manera negativa trae sus repercusiones, sus consecuencias. Si esto era pecado, entonces la murmura y la queja, entonces, hermanos, se convierte en pecado. Y esto, hermano, de las consecuencias, antes de pasar a eso y explicarles, no hubieran habido consecuencias en ellos como pueblo si ellos hubiesen actuado de manera sabia. ¿Cómo? Ellos lo primero que tenían que darse cuenta es que estaban fuera de Egipto, y esa era una bendición, hermano. O sea, el darse cuenta que están fuera de Egipto es fijarse que ahora son libres. Esa es una. La segunda es, tenían que ellos que fijarse que estaban en el desierto, y en el desierto no hay comida. No hay comida, no hay despensas. Entonces, si no hay despensa, entonces, ¿cómo habían sobrevivido hasta ese momento? Ahí es donde ellos tenían que haberse fijado. Y al fijarse en eso, de todo lo que ya habían comido y la comida que tenían, fijarse en que Dios era bueno con ellos. Pero, ¿qué pasó? Esa era la primera. No se fijaron en las bendiciones de Dios. Segundo, perdieron su confianza en Dios. Apúntelo. No estoy hablando de las consecuencias, sino lo que hubiese podido evitar las consecuencias de hablar de manera precipitada. Desconfiaron de Dios, no tenían confianza en Dios. ¿A qué me refiero a eso? Hay una frase que es clave en la Biblia. Usted puede tener líos, puede tener problemas. Hermano, le voy a aconsejar esto. Nunca deje de confiar en Dios. Mire, hay gente que a usted le promete muchas cosas. Recuerdo un hermanito que se fue para Estados Unidos, me dijo aquí, hermano, en esa época no teníamos guitarra. Me dice, hermano, le prometo y me comprometo delante de Dios que le mando una guitarra de oro, me dijo. Wow, dije yo, para el cielo se va a ir, hermano, porque allá hay calles de oro. Y ya pasaron 20 años. Yo sé que me está viendo ahorita en vivo y a todo color, porque hay personas que están en contacto en Estados Unidos. Y la tal guitarra nunca me llegó. Personas que hacen promesas. Entonces, cuando alguien le promete a usted, nunca confíe en lo que el hombre dice. Porque nosotros como hombres somos falibles. Fallamos. Pero hay un Dios que es infalible. Y todo lo que Él dice lo cumple al pie de la letra. Entonces, ahí, cuando alguien que se ha comprometido en darle algo a usted le falle, o puede suceder que lo apuñale, lo traicione, ande hablando en mal de usted, no pierda la confianza en Dios. No pierda la confianza en Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los que confían en Jehová no serán avergonzados. Jamás. Nunca. Puede apartarse de su familia. Pueden apartarse de usted en los momentos cuando más necesite. Pero su confianza manténgala en el Señor siempre. Aunque hayan voces que usted escuche y diga, ay, la esperanza es para los bobos. No, los que no tienen esperanza son bobos. Pero los
que tienen confianza en Dios son vivos. Esos sí son sabios, mi hermano. Usted que sigue esperando, si nunca le va a llegar la bendición, ¿cómo no? Va a llegar la bendición. Si ya pasaron 2 meses, doña Lencha, pero la bendición va a llegar. Si nunca la medicina le surte efecto, es que yo no confío en la medicina ni las palabras del doctor. Yo confío en Dios, que es mi sanador. Su confianza. Estos 2 aspectos, Israel no los consideró, los pasó por alto. Y cuando alguien pasa por alto estos 2 aspectos que estoy mencionando, el no fijarse en las bendiciones de Dios y no tener confianza en Él, la persona a sí misma se causa daño. Y es entonces donde vendrán las consecuencias de sus malas acciones. De sus malas acciones. Veamos entonces qué duro es que a uno le pasen la factura de sus malas acciones. Se lo repito lo que he dicho en otros mensajes. Si usted siembra mal, eso va a cosechar. Le van a pasar la factura negativamente. Veamos lo que dice el versículo número 6, hermanitos. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían ¿a quién? Al pueblo. ¿Qué envió? Serpientes ardientes. Centenares y miles de serpientes. Entrando por aquí, entrando por allá, mordiendo a las personas, a los israelitas. Los gritos de angustia por allá, que este gritaba, que este lloraba. ¡Ay! Ahora sí hay una queja de un ay. El ay de allá del aborrecimiento de las bendiciones de Dios, culpando a Moisés y a Dios. Aquí están las consecuencias. Me interesaba en este dato. Dice serpientes ardientes envió Dios. Fíjense, hermano, el veneno de la serpiente, escúcheme, porque hay una clasificación de serpientes. El veneno de la serpiente es más potente por su peso que el veneno de cualquier víbora. O sea que una cosa es víbora y otra cosa es serpiente. Y este dato amerita que nosotros prestemos atención. ¿Cuándo Dios habrá de darle al hombre la remuneración que merece, tanto en el aspecto positivo como en el negativo? Dios usará en lo negativo, el instrumento más fuerte para castigar. Dios no pagará, no dará remuneración agarrando un instrumento liviano. ¿Por qué? Para mostrarle al hombre la gravedad la cual él ha cometido. Si él agarra un instrumento liviano, entonces le mostrará al hombre cuando lo utilice que es poca cosa lo que ha hecho. Por eso es que algunos, cuando caen del evangelio, cuando se retiran, cuando se van al mundo, porque el diablo los ha entrampado o ellos se deslizan, lo primero que dicen: a esa iglesia ya no me acerco. Y si uno les preguntara el por qué, hay quienes son sinceros. Unos dicen: es que siento vergüenza, me da pena, los hermanos van a hablar en mal de mí. Es que la gente me va a ver mal, dijo otro. Algunos de ellos quieren que las personas, quienes han visto y han sabido del agravio que esas personas han cometido, ellos quisieran que al regresar los aplaudieran, los ovacionaran y les dijeran: ¡viva el hermano! ¡Felicitaciones, hermano! Porque se echó a la vieja. No sé si me expliqué. Vaya. ¡Felicitaciones, hermana! Porque usted se volvió coleccionadora de maridos. Eso es más fuerte.
como el hermano Ezequiel me dijo, ¿verdad? Entonces, hay gente que quiere que los aplaudan. Felicitaciones, hermano, porque usted el 24, hace unos días atrás, el 31, se los echó. Pero esa es una grande equivocación. Porque todo hombre, todo el que falla, sabe que todo pecado, hay gente que lo clasifica. Es que los pecados negros son los que Dios castiga. Y hay pecados blancos, celestes, azules, verdes, morados. Todo pecado, la palabra pecado, lo que da a entender es una separación de la comunión con Dios. O sea que todo lo que lo separa a usted de Dios es pecado. Y por eso es que no me venga preguntando a mí, pastor, ¿es pecado pintarse el pelo? Pastor, ¿es pecado? Usted mismo examínelo, usted tiene conciencia. ¿Es pecado quitarse las cejas? Ahora, si a usted le gusta andar con pura guacamaya, es una cosa diferente. Usted mismo, su conciencia, la conciencia que tenemos todos los seres humanos, nos aprueba lo que es bueno y desaprueba lo que es malo. Levántenme la mano, ¿cuántos se quieren quedar al final del mensaje? Porque voy a la mitad. Los demás que no levantan la mano, váyanse. Porque este mensaje, lo que viene, no es apto para personas cardíacas y malhumoradas. Porque viene lo más fuerte, hermano. Es que agárrense bien de la silla ahorita. Es pecado ir a ver al FAS. Acabo de darle una respuesta. Y de acuerdo a esa respuesta, ¿qué le dice su conciencia? Ya le dije, pecado es todo lo que nos separa de Dios. Ay, papito, si usted se queda lavando el carro todo el domingo y paseando el domingo, que es el día del Señor, usted se está metiendo en líos. Es pecado venir a la iglesia evangélica e ir a la católica. Es pecado, pastor, fornicar. Todo lo que lo aparte de Dios es pecado. Si usted se casó con una hermana aquí y usted solo acostado pasa todo el día, es lícito lo que usted hace, porque la relación matrimonial, sexual, dentro del matrimonio es lo más sagrado que hay. Ay, qué chuco el pastor. Estudie, lea. Es lo más sagrado. Como un hombre le dijo a la mujer, mi amor, le dijo, hoy sí ya nos casamos, pero te pido un favor, le dijo, no hay que ser tan chucos. A lo más desnudarnos, apaguemos la luz, mi amor. Dice, no sabe en qué planeta está, mano, o no sabe qué tipo de droga fumó. Si ese es lo más sagrado que hay. Pero hay una frase en la Biblia que aparece, que todas las cosas son lícitas. No todo lo que es lícito, dice Pablo, me conviene. Te pasa todo el día enchivado, hermano. Mi amor, vamos a la iglesia. No, mi amor. Lo está separando de Dios su esposa. O el viejo dice, no vayan a la iglesia. La está separando de Dios a usted. Ese es pecado. Y usted reacciona, está bien, mi amor. Todo lo que nos separa de Dios es pecado. Si usted agarra su televisión y está viendo una película de aquellas que hasta el agua se sale, mano, en 3D, y pone el equipo, es usted. Y es la hora del culto, es la hora de congregarse. Todo lo que nos separa de Dios es pecado. No importa si usted lo clasifica blanco, negro, prieto, todo pecado es negro delante de los ojos de Dios, es ofensivo. Ay, no voy a ir a la iglesia porque me han invitado a unos 15 años. Sea sabio y deja su célula. Sea sabio.
¿Cuánto no señalamos los pecados de inmoralidad sexual, verdad? Y hemos estado cometiendo errores muy graves delante de Dios. Dios quiera que atesoremos esta prédica, porque nos va a servir de mucho, de mucho. Por eso es que cuando Dios utilice el instrumento que va a usar para darnos la remuneración que merecemos, no va a utilizar un instrumento leve, te va a pegar donde más te duele, porque todo pecado amerita castigo. Platicábamos con un pastor y él me decía: pastor, usted no puede concebir, me dice. Yo no lo concibo. Le hago la pregunta a usted: ¿por qué Dios es amor? ¿Y por qué Dios de manera tan terrible va a tratar con Israel? Porque la frase que aparece en el profeta Jeremías reza así: tiempo de angustia para Jacob, cual nunca lo ha habido ni lo habrá en la tierra. Hombre, y uno ve esa frase y va al Apocalipsis. Cállese, hermano. 7 trompetas de juicio van a sonar sobre esta tierra. 7 copas van a ser derramadas. El pastor, como es muy estudioso de la Biblia, me hizo la pregunta: ¿usted puede concebir eso de un Dios que es amor? Yo le dije sí, porque la epístola de Juan dice: Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Cuántos alaban al Señor? Es fuego consumidor. Entonces, cuando Él le corresponda castigar al perverso, utilizará el instrumento el más adecuado para poder emplearlo. Por eso es que usted sea curioso en lo que lee, examine. Aquí no utilizó víboras, utilizó serpientes, y el veneno de la serpiente es más potente por su peso que el veneno de cualquier otra víbora. ¿Y por qué no les mandó una boa? ¿Ya conocen la boa? Levántenme la mano, ¿cuántos conocen la boa? Ay, Dios mío. Aquí hay culebras en nuestro país, hay serpientes, hay víboras que no causan ningún problema. Hay una víbora aquí en nuestro país que le llaman la penqueadora. Yo no creía eso, hermano. No creía eso. Mi hermano que me está oyendo, allá en mi pueblo, en mi cantón, éramos chicos. Yo tenía 7 años y él tenía 8, 9, sobre 9 andaba él. ¿Cuándo se nos ocurrió seguir una de esas culebras que le llaman penqueadoras? Y la culebra era grande, como uno chico y con un corvo todo mojoso. Se tiró encima el animal, pura cola, mi hermana. Nosotros. Ahí conocí a esa culebra. Entonces, si lo muerde, no hay problema. Ahora, el problema fue cuando fuimos al retiro del Cerro Verde, que una de las preguntas que le hice yo al guía fue esta: no va a haber ningún problema con los hermanos que van a andar con nosotros, no hay ningún peligro. Y me dijo esto, ahí fue donde se definieron muchos hermanos. Dijo: por el camino donde vamos a transitar hay muchas serpientes y unas hermanas que todavía están entre la vida y la muerte, se retiraron en ese ratito. ¿Y por qué van? Muchas culebras. Nosotros continuamos. Ahora, yo le voy a decir, yo iba a la expectativa, porque iba con mi hija a la par, y llevaba a los hermanos que iban a responsabilidad mía. Entonces lo que hice fue, sabiamente, irme adelante, porque en veces cuando uno patea una serpiente, no le pica el que va adelante, sino se le quita con el que viene atrás. Ahora me entendieron por qué me fue adelante, ¿verdad? Ay, este hermano Wilber, qué bárbaro. Pero no pasó nada. No pasó nada.
Pero el énfasis aquí, utilizó serpientes. El instrumento más severo para castigarlo. ¿Por qué? Porque así era su pecado. Así era su pecado. Según lo que hagamos, Dios así nos va a tratar. Si usted se roba, hermano, una cartera de la hermana aquí y una Biblia nueva, sepa que se la van a hacer a usted más pesado. Si usted anda hablando en mal de alguien y denigrándolo y hablando en mal de él, ¿así quisiera usted que lo trataran a usted? Sepa que si usted lo hace así más severamente, una cuarta más van a tratar con usted. Por eso es que uno tiene que vivir de manera sabia. En boca cerrada, dice un dicho, no dice Juan 35:10. Dice un dicho, en boca cerrada no entran moscas. Machete, metete en tu vaina.